Esto es de Bitcoin House y te damos la bienvenida a la cuarta clase de este curso de inversiones en Bitcoin y criptomonedas. En esta ocasión estaremos hablando sobre la historia del dinero. Y en este momento te estarás preguntando, ¿y yo para qué necesito conocer la historia del dinero? Pues bueno, en la clase anterior platicábamos de qué es el dinero y por qué el oro ha sido el único dinero real para la humanidad por los últimos 5000 años. Así que con esta clase pretendo que entiendas cómo es que la humanidad llegó a darle valor a estos pedacitos de papel que conocemos como billetes y poco a poco te vas a ir dando cuenta de qué tiene todo esto que ver con Bitcoin. Así que ten paciencia y vamos a comenzar. Como ya había mencionado anteriormente, más adelante les voy a enseñar algunas maneras en las que se puede hacer trading con criptomonedas a corto plazo. Sin embargo, el mensaje principal que estoy tratando de transmitir con este curso es que la mejor manera de crear riqueza con las criptomonedas es a través del holding y del swing trading, del trading a largo plazo. Sin embargo, siendo un mercado tan volátil, incluso el holding, que pudiera parecer algo muy simple, puede convertirse en algo emocionalmente muy difícil porque es muy fácil entrar en pánico y terminar vendiendo nuestras criptomonedas en un momento en el que el mercado baje súbitamente y terminemos quedando fuera del juego. Así que para evitar esto es de suma importancia, y sé que ya había dicho esto, pero quiero hacer énfasis en ello, es de suma importancia entender realmente por qué esta tecnología es tan valiosa y por qué el precio de Bitcoin no va a dejar de incrementar por lo menos por los próximos 120 años. Así que para entender por qué esta tecnología es valiosa hay que regresarnos al principio, en donde decíamos que Bitcoin es la solución a un problema, o a muchos problemas, pero digamos que Bitcoin es una solución. Ahora, para entender qué tan grande es el poder de esta solución, hay que entender qué tan grande es el problema en el que estamos metidos. Así que durante esta clase y las próximas dos nos vamos a enfocar en entender cuál es el problema en el que estamos metidos, cuál es el problema que tiene el sistema financiero actual y por qué está destinado a fracasar. Y una vez entendiendo esto, podríamos realmente llegar a dimensionar qué tan grande y qué tan valiosa es la solución que Bitcoin presenta. Así que vamos a estudiar cómo es que llegamos a darle valor a unos pedacitos de papel que hoy en día conocemos como billetes. Como decíamos, el oro fue el dinero de la humanidad por más de 5000 años. ¿Y por qué lo fue? Por las razones que platicábamos la clase anterior, por las cualidades que tiene el oro y que lo convirtieron en el mejor dinero que la humanidad había conocido. Sin embargo, el oro era difícil de transportar y para los comerciantes viajeros era peligroso. Así que la primera vez que aparece algo parecido a lo que conocemos hoy en día como billetes fue con los caballeros templarios, que eran una orden de monjes guerreros. En el siglo XI y XII, Jerusalén había sido tomada en la primera cruzada en el año 1099. Así que empezaron los peregrinajes de miles de personas de Europa a Jerusalén. Los viajeros necesitaban llevar suficiente dinero como para mantenerse por varios meses y además iban a estar de viaje en lugares desconocidos, en desiertos y demás, en los que pues estaban expuestos al robo. Era muy fácil que una persona fuera asaltada, le quitaran su oro y quedaba en la ruina de la noche a la mañana. Y ahí es en donde entraron en juego los caballeros templarios, que inventaron algo que se conoció como las letras de cambio, que no eran más que un vale que te daban a cambio de tu oro y si devolvías ese papel, pues te devolvían tu oro. Lo maravilloso de este sistema con los templarios es que las personas podían depositar su oro en Londres, recibían esta carta, que era un documento cifrado, y lo cambiaban de nuevo por oro en Jerusalén. Así que este fue el primer caso de un sistema bancario. Podríamos decir que los caballeros templarios fueron como el Western Union de las cruzadas. Ahora, para no hacer esta historia tan larga, vamos a adelantarnos unos cuantos siglos a el siglo XVIII, en que los Estados Unidos de Norteamérica se acaban de independizar y en este momento histórico existió un personaje llamado Alexander Hamilton, que fue el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Hay gente que dice que Alexander Hamilton era un representante de la familia Rothschild, que eran los banqueros más poderosos en Europa, y que incluso se cree que hoy en día siguen siendo los banqueros más poderosos del mundo, dueños quizás de la Reserva Federal y de otros bancos centrales. Pero el punto aquí es que Alexander Hamilton funda el First Bank of the United States en el año 1791, el primer banco central de los Estados Unidos.
Para este entonces ya no eran los caballeros templarios, sino los bancos centrales los que se encargaban de imprimir los billetes. Y en este caso los billetes seguían siendo como un vale. Era un papel que recibían cuando entregaban su oro en un banco central y que si devolvían ese papel iban a volver a recibir su oro. Poco más adelante, en el año de 1913, se reúnen los banqueros más poderosos de la época y en plena víspera de Navidad, el 24 de diciembre, mientras todo el mundo se encontraba cenando, se pasa una ley en el Congreso con la cual se crea la Reserva Federal, que pasa a ser a partir de ese momento el Banco Central de los Estados Unidos. Y realmente es hasta muchísimo tiempo después, con la llegada de Internet, que realmente se empieza a comprender que la Reserva Federal es realmente un banco privado. Y esta parte de la historia es sumamente importante porque es la primera vez en la historia que esta facultad de imprimir el dinero, que era una tarea que siempre le había correspondido al Departamento del Tesoro, como en cualquier otro país, se le entrega a un banco privado. Poco más adelante, en 1933, se crea una ley conocida como la Executive Order 6102, orden ejecutiva firmada por el presidente Franklin D. Roosevelt, en la que se prohibía la posesión de monedas de oro, lingotes de oro y certificados de oro dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Este sí que es el robo más grande de la historia, porque a partir de ese momento se le prohíbe a la población poseer oro, que como ya habíamos dicho, es el único dinero real que la humanidad había tenido hasta ese momento. Y se le obliga a la población a entregar su oro a cambio de papelitos. Poco más adelante, justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los países aliados en Bretton Woods, New Hampshire, en los Estados Unidos, y se crea lo que se conocen como los acuerdos de Bretton Woods, con los que se funda el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y se establece que el dólar es a partir de entonces la divisa de reserva internacional. Eso lo convierte en la moneda para el comercio internacional y significa que todos los países tienen que aceptarla y facilitar su uso. Y significa también que otras monedas solamente podrían ser convertibles a dólares. Así que el mundo acepta este acuerdo. Los países de Europa y de muchos lugares empiezan a enviar su oro a los Estados Unidos a cambio de dólares, de papelitos. Qué locura, ¿no? El acuerdo establecía que los Estados Unidos debían mantener en sus reservas suficiente oro para respaldar la emisión de dólares a razón de 35 dólares por onza. Es decir, que por cada 35 dólares que imprimieran debían mantener en sus reservas una onza de oro. Y no podían imprimir más que 35 dólares por cada onza de oro que tuvieran. Sin embargo, la historia sigue su curso y eventualmente los Estados Unidos descubren que en la guerra hay un negocio gigante para ellos. Así que empiezan a imprimir toneladas de dinero, rompiendo los acuerdos de Bretton Woods y excediendo los límites que estos mismos acuerdos establecían para la emisión de dólares. Dinero que empiezan a utilizar para promover y para crear guerras por todo el mundo, y para promover el desarrollo de una industria armamentista en los Estados Unidos como nunca se había visto. Empiezan a otorgar contratos de defensa a empresas privadas que terminan convirtiéndose en compañías multimillonarias, entre las cuales está Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, Raytheon, entre otras. Llega un momento en el que los países europeos empiezan a sospechar que los Estados Unidos no tienen suficiente oro para pagar, así que empiezan a retirar el oro de los Estados Unidos y empiezan a devolver sus dólares. Para 1971, el presidente Nixon se da cuenta de que esto ya no es sostenible porque evidentemente no tenían suficiente oro como para respaldar toda la emisión de dólares que se había dado en los últimos años. Así que un día como cualquiera, el presidente Nixon aparece en televisión nacional y dice lo siguiente. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except...
De esta manera, el presidente Nixon establece que el dólar a partir de ese momento abandona el patrón oro y, en pocas palabras, estafa al resto del mundo, estafa a los otros miembros del pacto con la cancelación unilateral de los acuerdos de Bretton Woods e instaura un shock económico que impide a partir de entonces la conversión de dólares a oro. ¿Se dan cuenta de cómo esto es una locura? Es el robo más grande de la historia. El dólar se convierte en una moneda fiat. A partir de ese momento, el único respaldo del dólar es la confianza en el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, que a partir de ese momento, Estados Unidos comienza a imprimir dinero respaldado en absolutamente nada. Cuando sucede esto, el resto de los países del mundo comienzan a retirar el anclaje de sus monedas al oro, que era lo que evitaba que los bancos centrales imprimieran dinero a su antojo. A partir de ese momento, en la década de los 70, los bancos centrales comienzan a hacer fiesta y a imprimir dinero nacido del aire para pagar sus deudas, sus favores políticos, sus campañas, etc. Ahora, como realmente no puede suceder que una moneda no tenga ningún respaldo, Henry Kissinger, que no era ningún tonto y que en ese momento era el secretario de Estado de los Estados Unidos, vuela a Arabia Saudita y logra hacer un trato con la familia real árabe. Con este acuerdo, Arabia Saudita recibe armas y protección contra Israel por parte de los Estados Unidos. A cambio, Arabia Saudita se compromete a dos cosas. La primera es que a partir de ese momento solamente pueden vender su petróleo en dólares. Y la segunda es que a partir de ese momento, el superávit que el Estado árabe tuviera por la venta de petróleo se debía invertir en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y a partir de ese momento se crea el famosísimo petrodólar. ¿Por qué esto es una jugada maestra? Por tres razones. Lo primero es que esto crea una demanda artificial de dólares, porque a partir de ese momento, para comprar petróleo, cualquier país del mundo primero iba a tener que comprar dólares y después petróleo. Y todo esto significa que a partir de este momento los Estados Unidos pueden imprimir todo el dinero que quieran sin que esto se vea reflejado de manera tan drástica en el valor del dólar. ¿Por qué? Simplemente porque a pesar de ser una demanda artificial, sigue habiendo demanda de dólares. Lo segundo es que crea una demanda de bonos del tesoro y flujo de dinero hacia el país norteamericano. Y lo tercero es que a partir de ese momento, los Estados Unidos pueden comprar petróleo con un dinero que pueden imprimir a su antojo. ¿Te das cuenta de lo grave de este asunto? Ahora, un año después se suman todos los países de la OPEP y desde entonces el comercio de petróleo en el mundo se lleva a cabo en dólares, creando una demanda artificial de dólares, evitando que el valor del dólar se desplome, a pesar de que los Estados Unidos desde entonces están imprimiendo dólares sin control. Nos vemos en la próxima clase.